al menos dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, a la larga el vencedor va a ser Bernstein. El revisionismo sigue penetrando el partido y lo va consumiendo lentamente. Hay otros dos temas asociados a la polémica que también cobran importancia en esos años. El primero es el tema del parlamentarismo, que es uno de los instrumentos que va llevando el partido hacia el reformismo y que es defendido por el centro y por la derecha, o sea, por el ala central y el ala derechista. Rosa Luxemburgo no condena el parlamentarismo. Rosa Luxemburgo lo que dice es que el camino no puede ser el camino parlamentario. Y hay un texto aquí que yo quiero citar, donde ella dice: el parlamentarismo no es el programa o el camino para la revolución. El parlamentarismo es la forma histórica de dominación de clase de la burguesía. Las luchas de los partidos burgueses en el Parlamento pueden entrampar a los partidos revolucionarios. Mientras domine la burguesía, los partidos revolucionarios tienen que ser de oposición. El socialismo solo puede ser gobierno sobre las ruinas del Estado burgués. Y ocurre entonces en esos mismos años que se presenta el fenómeno llamado millerandismo. En Francia, en esa república derechista francesa, un exradical convertido en socialista llamado Alexandre Millerand entra a un gabinete de derecha, el gabinete de Waldeck-Rousseau, donde se va a sentar como ministro al lado de Gallifet, nada más y nada menos que el asesino de la Comuna de París. Un socialista al lado del asesino de la Comuna compartiendo un gobierno y pensando que eso es un paso adelante hacia la revolución. Eso genera una polémica en el seno del pensamiento socialista y hay algunos, los socialistas de derecha lo apoyan. Un socialista honesto como John Hess, sin embargo, también lo apoya, y Rosa Luxemburgo y Lenin van a ser, cada uno por su lado, los principales atacantes de esta política. La política de la colaboración con la burguesía en los gabinetes de la burguesía. La Internacional misma, con Jules Guesde, socialista francés, y algunos otros, también condenó esta toma de posiciones, pero de hecho, a la larga, el deterioro del movimiento socialista continuó lentamente. Y luego hubo otro problema, el problema del sindicalismo, porque a su vez la derecha y el centro, el ala centrista y el ala derechista del partido, exaltaban, junto con Bernstein, el sindicalismo como uno de los instrumentos más fuertes de la lucha revolucionaria. Y habían terminado señalando que el sindicalismo, el movimiento obrero, era un arma para debilitar esencialmente al capitalismo. Y una vez más Rosa Luxemburgo se va a oponer a esta visión falsificadora. No solo porque no es cierta, sino porque además de ello los dirigentes sindicales del partido se habían convertido también en unos burócratas acomodados, en unos sindicalistas verdaderamente poco revolucionarios, cuidadosos por sobre todo de la legalidad a cualquier precio. Y ella señala justamente en otro texto que quiero citar aquí, lo siguiente, dice: los sindicatos no son un medio de ataque contra la explotación capitalista. Los sindicatos son medios de defensa organizada de los trabajadores. Es decir, los sindicatos normalizan la explotación capitalista y tratan no de abolirla porque no pueden, sino de reducirla en lo posible en beneficio de los trabajadores, cosa que molesta profundamente a esos sindicalistas burocratizados. Lo que sí defiende Rosa Luxemburgo es la huelga como instrumento de lucha. La huelga fundamentalmente huelga de masa, como dicen en Alemania, huelga política. Y esa huelga política no descarta la huelga económica, porque las huelgas económicas pueden convertirse en huelgas políticas, sino que siendo huelga política puede aprovechar y utilizar las huelgas económicas para fortalecer la posibilidad de un enfrentamiento abierto y directo con la dominación capitalista. Es el manejo de la huelga realmente como instrumento revolucionario. Y en ese contexto se va a cruzar entonces esta polémica con la explosión en 1905 de la Revolución Rusa. Y aquí en este contexto de estos años, Rosa Luxemburgo ha venido manteniendo desde poco antes una actitud de coincidencia y de divergencia con algunas de las posiciones asumidas por Lenin. Entre Lenin y Rosa Luxemburgo,
que comparten tantas posiciones comunes, revolucionarias, hay 3 puntos de desacuerdo en estos primeros años del siglo XX. Los 3 puntos de desacuerdo son los siguientes. Lenin plantea que por sí solos los obreros son incapaces de llegar a una conciencia socialista, que no pueden pasar de una conciencia sindical, que se necesita que los intelectuales traigan la conciencia o la ideología. Pero Rosa no es una académica que analiza las revoluciones desde un cómodo gabinete. Es una militante, una luchadora revolucionaria que sabe jugarse la vida por sus ideas. En 1905 ha estallado también la revolución en Polonia. Ha habido huelgas, protestas, marchas, un intento de huelga general y ella decide acudir a luchar al lado de los camaradas polacos. A pesar de su mala salud, porque Rosa Luxemburgo fue siempre una mujer muy débil de cuerpo, muy enfermiza, de muy mala salud, a pesar de ello decide arriesgarse yendo a Polonia. Con un pasaporte falso logra entrar a Polonia e incorporarse a la lucha revolucionaria. También acude Leo Jogijes con otro pasaporte falso y se incorpora con ella a esa lucha. Ambos participan en la revolución, el intento de revolución polaca, y a pesar de que la huelga fracasa, siguen luchando, publicando folletos clandestinos que distribuyen entre los obreros y redescubriendo, por lo menos en el caso de Rosa, el papel del partido revolucionario. Allí se enfrentan al partido de Pilsudski, partido reformista de Pilsudski, y por otro lado encuentran coincidencia y apoyo con revolucionarios como Radek y como Dzerzhinsky, que luego van a jugar un papel muy importante en la Revolución Rusa de 1917. Pero al cabo son delatados y son capturados. Caen presos y a pesar de que están actuando con pasaportes clandestinos, la policía logra con un nuevo allanamiento descubrir sus verdaderas identidades. Rosa es enviada a la prisión que hay en la municipalidad o ayuntamiento de Varsovia, una cárcel espantosa, improvisada, donde vive hacinada varios meses, y luego es trasladada al Palacio Real de Varsovia, donde hay una cárcel similar, probablemente un poco menos represiva, pero donde fusilan gente a diario y en un momento parece que por confusión la llevan a ella para un intento de fusilamiento. Su salud es muy mala, es tan débil como es fuerte su mente y su valor y su capacidad. Y finalmente le ayuda el hecho de que ella tiene nacionalidad alemana y que está bastante enferma, y en junio del año 1906 es puesta en libertad. En cambio a Jogijes le clavan 8 años de cárcel, pero Jogijes con unos camaradas organiza una fuga espectacular y va a dar a Londres para luego incorporarse a la lucha otra vez en Alemania. La lucha continúa, por supuesto, y en 1907 tiene lugar, en agosto de ese año, el 7º Congreso de la Internacional Socialista que se realiza en Stuttgart, en Alemania. Y allí Rosa y Lenin, coincidiendo en sus posiciones revolucionarias, van a ser quienes defienden la línea más radical frente a esa tendencia reformista que se está comiendo lentamente a la socialdemocracia europea. Hay varios temas de discusión allí. Uno de esos temas es el tema del colonialismo, porque entre los socialistas empieza a prosperar una idea de que el colonialismo, y de que si el colonialismo es asumido por un gobierno socialista, ese colonialismo puede jugar un papel progresista en los pueblos colonizados. Lenin y ella se oponen rotundamente a esto y la propuesta de resolución es completamente modificada. También dan una lucha allí contra el militarismo y dan una lucha contra la guerra, porque la amenaza de guerra empieza ya a perfilarse en el horizonte. Y dan una lucha a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y del derecho de las mujeres al sufragio. Es decir, aquí coinciden plenamente Rosa y Lenin en la defensa de las posiciones más firmes y más consecuentes y revolucionarias de la Internacional. Rosa parece entonces ya reconocida en toda Europa como una dirigente de primera línea, como una mujer extraordinariamente capaz, brillante, teórica, excelente oradora y combatiente revolucionaria. Ella mantiene en esos años, por su amplitud, la amplitud de mira que siempre la caracterizó, a pesar de su firmeza ideológica, excelentes relaciones con diversas corrientes del movimiento socialista europeo. Mantiene relaciones de amistad
con dirigentes franceses como Jaurès, del cual disiente muchas cosas, pero al cual respeta, como Jules Guesde, como Vaillant, el excomunero, y también con dirigentes como Van der Velde, el belga, como Lenin y como Pannekoek, el dirigente revolucionario holandés. Pero sus principales amigos son sus camaradas alemanes, los que comparten la lucha en la izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán. Sus principales camaradas son Clara Zetkin, su amiga revolucionaria de toda la vida, Franz Mehring, viejo revolucionario consecuente, y el hijo del viejo Liebknecht, Karl Liebknecht, que es un joven que va a tener un papel fundamental con ella en la lucha por fundar el movimiento espartaquista y el Partido Comunista Alemán. Ella mantiene una relación de respeto con Karl Kautsky y una relación de amistad estrecha con su mujer, Luisa Kautsky, pero rompe relaciones con Kautsky en 1910 y, repito, a pesar de tratarlo siempre con mucho respeto, se distancia completamente de las posiciones centristas y conciliadoras de Kautsky. Uno de los temas que apasiona a Rosa es la economía política. Y uno de los temas que quiere tratar, un tema poco trabajado hasta entonces, es el tema de la acumulación de capital y de las crisis económicas de acuerdo a las transformaciones que ha ido experimentando el capitalismo en esos años y que han servido de base para los planteamientos de Bernstein y para la difusión de ese revisionismo bernsteiniano en el seno del Partido Socialdemócrata Alemán. En 1906 el partido ha creado una escuela de cuadro. En esa escuela de cuadro, que ha tenido un gran éxito, han participado como profesores Rudolf Hilferding, Franz Mehring y Wilhelm Duncken, y que en general, junto con otros profesores, son mayoritariamente representantes del ala más de izquierda del partido. Pero pronto ocurre que Hilferding, que es austríaco, es amenazado por la policía alemana por estar participando en esa escuela de cuadro y se ve obligado a renunciar. Y entonces Kautsky, que todavía mantiene, estamos hablando de 1906, 1907, una relación muy cercana con Rosa, propone que sea Rosa la que reemplace a Hilferding. Y ella entonces entra a dar clases en esa escuela de cuadro. Asume la tarea y, como en todas las tareas que asume, los resultados son absolutamente exitosos. Demuestra que es una profesora brillante y pone toda su capacidad al servicio de la enseñanza. De esos años de trabajo en la escuela del partido salen dos obras importantes. La primera es una introducción a la economía política que ella no logra publicar en vida. Publicó unos fragmentos en 1916, ya en el contexto de la guerra, y la obra solo pudo ser publicada completa varios años después de su muerte. Pero en cambio sí publica lo que es su obra más importante, que es La acumulación de capital. Esta obra fue publicada en 1913 y constituye una de las obras más importantes de todo el pensamiento marxista de cualquier época. Una obra de pensamiento marxista creador que revisa los temas planteados por Marx, los famosos temas de los esquemas marxianos del segundo y del tercer tomo del Capital, que revisa y que recrea a partir de esa lectura crítica una visión del capitalismo de entonces y que se plantea fundamentalmente examinar la manera como el capitalismo se ha expandido buscando nuevos mercados y materias primas, cómo se ha derivado de allí una explotación feroz de los países pobres, de los países más atrasados, y cómo eso constituye la base de lo que es esa nueva fase del capitalismo, el imperialismo, que poco más adelante va a ser estudiada por Hilferding, por Lenin y luego por Buharin. Esta es sin duda la obra más importante de Rosa Luxemburgo, una de las obras más importantes del pensamiento marxista. Es una obra realmente muy compleja y es una obra que recibió diversas críticas, algunas críticas desde el punto de vista de la derecha, pero también recibió críticas de Lenin y sobre todo de Buharin. Y más allá de la validez de algunas de esas críticas, la obra es una obra excepcional y una obra de extraordinaria importancia. Básicamente pues por las ideas que ella expone allí y que he señalado antes. La obra es demasiado compleja para analizarla aquí y
aunque yo lo he trabajado en otra época, hace mucho tiempo, me voy a limitar ahora a hacer un resumen de lo que creo que son las ideas principales. La primera idea que ella expone es que en una sociedad capitalista pura, es decir, una sociedad capitalista plena, donde solo existen relaciones capitalistas, la plusvalía es irrealizable. Es decir, el capitalismo no podría revisar la plusvalía, y al no poder realizar la plusvalía, el capitalismo estaría condenado a fracasar. Segunda idea, que justamente por eso, o en atención a eso, el capitalismo busca tempranamente mercados exteriores. Es decir, los países capitalistas desarrollados se buscan mercados exteriores. Es decir, otros mercados, otros países en los cuales puedan realizar la plusvalía que no pueden realizar plenamente en sus propias economías. Y que no pueden realizar plenamente en sus propias economías porque allí hay la desproporción entre las ramas, las ramas capitalistas que estudiaba Marx en el Capital, y también porque hay un bajo consumo de las masas. En consecuencia, el capitalismo se expande buscando nuevas fuentes de materias primas y nuevas fuentes de mano de obra barata y nuevas fuentes para realizar allí la plusvalía. Y en tercer lugar, un problema central. Ella dice que justamente el capitalismo, que está buscando constantemente nuevos mercados, está llevando el capitalismo a esos otros nuevos mercados. Se encuentra con unas economías que no son todavía capitalistas y poco a poco va introduciendo relaciones capitalistas en ellos. Las relaciones capitalistas pueden ser completamente perversas o completamente deformes. Eso que hemos llamado muchas veces, o se ha llamado muchas veces capitalismo subdesarrollado, capitalismo dependiente. Pero no es lo que importa. Lo que importa es que esas relaciones capitalistas significan nuevas dificultades para realizar la plusvalía. Entonces la plusvalía que no se podía realizar en los países centrales se va haciendo difícil de realizar en los países no centrales, porque justamente esos países están adquiriendo relaciones capitalistas. Todo esto nos plantea una tesis que muchas veces ha sido criticada. Se ha criticado a la lectura de Rosa que hay errores teóricos, se ha criticado también que hay cierto mecanicismo, que se ha llamado en algunos casos catastrofismo, pero más allá de esas críticas, lo importante es que Rosa pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga porque trata de mostrar la expansión capitalista en busca de mercados y materias primas baratas, la explotación espantosa que se deriva para los países sometidos a esa relación, situaciones de explotación, de miseria, de injusticia social que crean un caldo revolucionario, y su estudio puede decirse que es el punto de partida, escrito en 1913, para los estudios que inmediatamente después se dieron acerca del imperialismo. Estudios que van a llevar a cabo Hilferding, Lenin y el propio Buhari. Es decir, esta obra confirma a Rosa Luxemburgo como una de las teóricas más extraordinarias y más importantes de todo el pensamiento marxista. Ya no se trata solo de una mujer revolucionaria, una mujer militante, sino una teórica creadora de teoría válida para la reflexión y para la lucha de los pueblos, sobre todo de los pueblos más débiles, los pueblos más explotados. Pero llega 1914, y todo cambia. 1914 es la Gran Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial, y lo primero que va a producir esa guerra es el derrumbe de toda la solidaridad internacional, el derrumbe del internacionalismo proletario, la caída de los países, de los partidos socialistas en el chauvinismo y la crisis profunda de la socialdemocracia. Pero ese tema nos servirá de punto de partida para iniciar el próximo programa en el que terminaremos esta otra mirada, este estudio de la vida y de la lucha y de Rosa Luxemburgo.